contigo tienen razón. Contigo tienen razón. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Señor Felipe Bianchi, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Fernando Villegas, buenas noches. ¿Cómo estás? Fernando Pausen, muy buenas noches. Matías. Estrenando una barba, sí, pero no todavía. No, todavía no, se va a salir, ya va a salir. Bueno, queremos invitarlos a ustedes en sus casas a ver una nota introductoria para volver aquí a la mesa con los hechos de la última semana en lo que ocurrió en nuestro país, fundamentalmente en la política. No es para nada una novedad. La política vive un presente desafiante con futuro impredecible. ¿Y para qué decirlo dos veces? Semana a semana nos sigue sorprendiendo. Perdonen que les hable con esta franqueza, es que creo que estamos en un clima demasiado raro. O sea, todo es una conspiración, una cosa muy rara. La moneda en medio del huracán SQM y el ministro del Interior, Rodrigo Peña-Hilillo, es el principal blanco de ataques, incluso del fuego amigo. Primero, la teoría de la vieja guardia y la nueva guardia es una estupidez. Lo he dicho en incontables ocasiones. Cuando uno no es capaz de enfrentar los problemas, inventa conspiraciones. Pero al día siguiente, parte de las bancadas de Senadores Unidas, del PS y del PPD, le respondieron a Andrade. Lamentamos las declaraciones del presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, quien se refirió en forma desafortunada y a nuestro juicio impropia al ministro de Interior, Rodrigo Peña-Hilillo. Cuando se habla de estupidez, cuando se habla de mediocridad, cuando se habla de incapacidad, la verdad que son palabras bastante fuertes contra las personas. Y mientras los políticos debatían, Lavín y Delano salían de Capitán Llaver. Ponce Leró también salía, pero de la presidencia de SQM, tras 28 años en el cargo. Esta compañía está casi quebrada. Hoy día es líder a nivel mundial en su área. Nutridas citaciones y comparecencias ante los fiscales y el pronunciamiento de un expresidente para explicar la fórmula de pago por asesorías a ejecutivos de Chilevisión el 2009 fueron las otras piezas de un puzzle que se arma semana a semana. Yo hace muchos años que no participo de la administración de las empresas. No existe relación con bonos. Sí existe una relación con la asesoría que la música le prestó a Bancar. Y como corolario, la presidenta eligió la entrega de las conclusiones de la Comisión Engel para concretar un directo mea culpa. Y no siempre supimos, ni supe, condenar con fuerza y a tiempo los modos éticamente imprudentes de hacer negocios que hemos conocido. Y lo digo con claridad y dando la cara al país. Pudimos hacer más para que prime la transparencia en la relación entre política y negocio. Bueno, es evidente que hay cierta expectativa y hace tiempo, porque uno lee las redes sociales, porque uno vive en este país, a que en este programa se hable sobre uno de los casos que ha dado más que hablar en la semana, que tiene que ver con el caso de Jaime Aguirre, que es director de este canal, por eso que hay tanta expectativa, morbo, decían aquí, se especula allá, pero nosotros leímos el otro día una respuesta que nos dio y esperábamos que fuera la Fiscalía, que ocurrió el viernes, para poder tener al menos una versión que se filtra y al menos a entender más de lo que ocurría allí. Hay expectativas y que son propias de un medio de comunicación porque hemos tratado estos temas, numerosos temas. Entonces, este tema no íbamos a dejar de tocarlo y aquí está. Y hay ciertos incentivos también, si usted quiere, por parte de nosotros. Al menos yo siento que uno pudiera tener un falso incentivo a no dejar títere con cabeza, porque uno lo dejaría aquí prácticamente asegurado, sería el ídolo de la galería, sería el tipo más popular, por lo menos las próximas 48 horas. Pero esos incentivos a cierta edad ya no corren. Lo que corre es intentar hacer un trabajo honesto. Y para hacer un trabajo honesto hay que ponerse al corriente de lo que ocurre en las cosas, cómo ocurren las cosas. Independiente de lo que ocurra allá afuera. Solo cabe opinar de lo que uno ha conocido. Yo me he interiorizado sobre lo que ha ocurrido con distintas, no con fuentes directas de las personas, sí con fuentes directas en torno a Jaime Aguirre y en torno de Bancar, que es la empresa que entonces era dueña de este canal. Partamos por Jaime Aguirre. Jaime Aguirre, primera semana aproximadamente, no tengo el día exacto, pero en los primeros días de enero de 2010 recibe un pago, un premio, un bono, no sé cómo le llamarían las partes en su momento, pero todos entendemos por desempeño, en su sociedad que se llama La Música. No solo entrega la factura a Bancar, sino que recibe, y está así
puesto, o sea, sí se registra en la cuenta corriente, en la cartola de Jaime de Aguirre. Un par de días después, no le voy a decir si son 2 o 3 porque no sé exactamente, pero muy pocos días después, recibe un llamado de que esa operación debe ser reversada y le piden a Jaime de Aguirre que devuelva a quien le había pagado, o sea, Bancard, esa misma cantidad, la idéntica cantidad, con la instrucción de que tenía que hacer otras facturas para recibir el mismo pago, pero de otra vía. Y Jaime de Aguirre devuelve esa misma plata, 130 y tantos millones de pesos, no sé exactamente, pero parece, por lo que he leído 2 o 3 versiones, devuelve esa plata y recibe la instrucción de que el mismo monto ya no solo se lo facture a Bancard, sino que se lo facture a Sokimich, Aguas Andinas, Pampa Calichera y otra sociedad que se me va el nombre en este momento. Por la misma cantidad de plata. Allí Jaime de Aguirre, que es el director de este canal, a quien le tengo estima, confianza, hemos trabajado muchos años juntos, comete un tremendo error. Comete un error inexcusable por una persona de su edad, dirán algunos, pero cada uno tendrá una calificación. Comete un tremendo error. Un error porque su empleador era Bancard. Su empleador no era ni Sokimich ni Aguas Andinas. Y un segundo error que es confiar más de la cuenta, porque si uno se va al otro lado, pero déjeme hacer una cápita un segundo antes, para que usted tenga claro, cuando él recibe 130 millones de pesos de Bancard y después recibe los mismos 130 millones de Sokimich y de todas estas empresas, no hay ningún beneficio neto, no hay ningún beneficio marginal para Jaime de Aguirre. Por lo tanto, es una operación, no sé si usted lo sabía, que fue hecha rigurosamente en un momento desde Jaime de Aguirre a Bancard, y desde Bancard se le solicita que se reverse y que lo haga con Sokimich y Aguas Andinas. Ahí hay un error, porque evidentemente no eran sus empleadores. Pero no sé si usted sabía que había esa reversión, pero estuvo, y todas estas 3 operaciones, entra plata, sale la misma cantidad de plata y vuelve a entrar esa misma cantidad de plata, está en las cuentas corrientes, las cartolas de los bancos. Eso es indesmentible, es un dato de la causa. Insisto, si le pague uno o le pague otro, desde el punto de vista económico no hay ningún beneficio marginal. Un error tremendo, sí. ¿Por qué? Porque no era su empleador. Vamos al otro lado. También reporté en el entorno de Bancard y me dan por hecho, personas, créame, que me dan confianza, que la plata con la cual le pagaron a Jaime de Aguirre en la segunda vuelta, en la segunda parte, por así decirlo, era plata de donaciones políticas de Sokimich. No estoy descubriendo el Santo Grial, es más o menos evidente. Lo que le estoy diciendo es que yo lo tengo chequeado por fuentes de Bancard. Eran donaciones de Sokimich, eran donaciones de Calichera, eran donaciones de Aguas Andinas. Ahora verán ellos con su accionista por qué donaron, porque estaba fuera de la ley, pero eso es un asunto que no me compete. Cuando llaman a Jaime de Aguirre y le dicen, factúrale a ellos, esa plata era entonces platas políticas. A Jaime de Aguirre, hasta donde yo he podido reportear con su entorno, nunca le dijeron, te va a llegar platas políticas, sino que el bono que te pagamos hace unos días, ahora te lo vamos a pagar con platas que vienen de Sokimich, Aguas Andinas, Calichera y la otra empresa. Entonces la pregunta que queda por hacerse ahora, porque desde el punto de vista del empleado en este caso recibe la misma plata, es cuando Sokimich, Aguas Andinas y Calichera hacen el depósito, que son, en el caso de Sokimich, 3 cheques de 15 millones de pesos, 3 pagos de 15 millones de pesos, Aguas Andinas 3 de 10 millones de pesos y así sucesivamente, cuando en su cabeza están firmando un cheque. ¿Lo firman para qué? ¿Para dar una donación política o para pagarle a un ejecutivo de una empresa? Esa pregunta yo no la puedo responder, es la pregunta que está en el aire, es la pregunta que imagino que los fiscales harán, porque ahí yo he conversado también con abogados de una de estas empresas que me dice que se sienten eventualmente engañados, porque, y eso es lo que está también en la prensa, porque sienten que desde Bancard se pagó con platas de donaciones políticas a ejecutivos de Bancard. Y usted dirá, es lo mismo porque al final es la misma plata, en vez de que venga de estas empresas que ofrecen donación a Bancard para una campaña política, después se la van a pagar a su ejecutivo y para no triangular y para no gastar tanto tiempo, lo hacen directamente. Pero en el concepto, en el criterio, en el fundamento, lo que hay que ver, porque hay algunos que se sienten molestos porque estaban dando platas para una donación política que esperaban que llegara a la campaña política, a una campaña política determinada, esa plata nunca llegó. Esa plata quedó en la cuenta de Jaime de Aguirre porque Jaime de Aguirre entendía que era un bono a su gestión. Por lo tanto, ¿quedan preguntas? Por supuesto que quedan preguntas. Pero estos son los datos, son los hechos. Y si algún ingenioso cree que con esto me estoy salvando de la pega, le quiero decir que tengo contrato por 2 años más y no me pueden echar.
Así que no tengo ningún incentivo para hacerme el valiente, y en este caso me parece que Jaime de Aguirre, salvo que haya antecedentes nuevos de los que yo podía reportear, hasta ahora él recibió la plata que recibía por bono, lo que pasa es que cometió un tremendo error de hacerlo a través de quien no debía, en vez de su empleador. Felipe Bianchi. Te pueden echar, sí. Pero bueno, está bien. No creo. A partir de eso mismo, a mí me parece que se ha configurado aquí un escenario donde hay mucha gente pidiendo cosas desde el mundo político, pidiendo con justa razón más investigaciones, que las instituciones funcionen, pidiendo un caiga quien caiga, que está muy bien, o analizando cambios en la estructura legal de la política chilena, cambios que tienen que ver con el relato político, cambios que tienen que ver incluso con el gabinete, cambios de gabinete, es uno de los temas que se analizan. Pero a mi modo de ver, y a propósito de lo mismo que tú tocas, me parece que falta la petición para resolver desde el mundo político la que yo creo que es la pregunta fundamental, que es, ¿qué obtenía Sokimich, Penta, Agua Andina, cualquiera de estas empresas, por entregar estos dineros políticos a muchas de las personas que han aparecido en estos últimos meses en términos de la investigación de Fiscalía? ¿Qué obtenían? ¿Cuál era el sentido final de esa entrega de dinero y de esa promiscuidad entre el mundo económico y el mundo político? Porque en este mismo caso que tú acabas de tocar, a mí me parece que está abierto todavía la pregunta fundamental. ¿Por qué? ¿A partir de qué? ¿Desde cuándo Sokimich y Aguas Andinas, por ejemplo, se involucra en el pago de dinero a funcionarios de una empresa, de una prominente figura política, que después terminaría siendo presidente de la República, ni más ni menos, introduciéndose en el mundo contable de esta empresa, de alguna manera? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué justificación? ¿Con qué objetivo? Platas de Sokimich pasan a involucrarse con el funcionamiento de esta empresa, de Chilevisión. ¿Son platas políticas, como preguntas tú? ¿Tiene que ver con una suerte de hermandad, de colectivismo empresarial para entre todos ayudarse? ¿Tiene que ver con evasión de impuestos? ¿Tiene que ver con crear una especie de entidad político-administrativa nueva sin que la opinión pública lo supiera, incluso por afuera de la ley, donde todos trabajaban juntos y al mismo tiempo? ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces? ¿En qué otras ocasiones ocurrió esto mismo? Me parece que es la pregunta fundamental en este caso, o al menos una de las preguntas fundamentales, al menos a mí la que más me interesa. ¿Por qué hay plata de Sokimich en esta empresa? ¿Por qué hay plata de Agua Andina en esta empresa? Hay que explicarlo. La gente que era la dueña de esta empresa en ese momento, Bancar, Sebastián Piñera, tendrán que explicarlo porque hasta ahora no lo han explicado, porque es algo que yo supongo que a usted en su casa le parece inverosímil, extraño, novedoso, por decirlo de algún modo. Entonces creo que ahí hay una explicación importantísima que dar y que todavía nadie la ha dado justificadamente, al menos no la ha dado públicamente, quizás en la Fiscalía la han dado o la tendrán que dar. Eso por un lado en pro de la transparencia. Y por otro lado, a propósito del tema de la transparencia, me parece que el que no se haya entregado esta semana públicamente en una cadena nacional como se pretendía hacer hoy domingo, el resultado del informe del comité de la Comisión Engel también obliga a una transparencia evidente que tiene que ver con hacer público entero, creo yo, a la opinión pública, a todos ustedes en sus casas, las bases de este informe, el informe completo, porque si el próximo martes, como se ha indicado, la Presidenta de la República va a dar a conocer ese informe, yo a esta altura ya necesito saber en qué se parecen, en qué se diferencian y si son exactamente iguales el informe entregado por la Comisión Engel con lo que va a decir la Presidenta en la cadena nacional. Me parece mínimo de transparencia. Fernando Villegas. Como yo no tengo un contrato de 2 años, voy a examinar este tema sin ir a la personal, subespecie eternitatis voy a hacerlo. Como dijo la Presidenta, han habido aquí actos éticamente imprudentes y han habido actos que son simplemente imprudentes, otros que han sido negligentes, como creo que el caso, o inconsciente, como creo que el caso del director del canal, que podría haber caído cualquiera que extiende boletas sin pensar mucho quién está pagando. Yo podría haber caído perfectamente en eso. He boleteado toda mi vida y me podrían haber dicho algo parecido. Hay otros que fueron personas que conscientemente y a sangre fría calcularon maneras de aprovechar esta enorme maquinaria, esta enorme parafernalia de los fondos para campañas políticas para hacer otro tipo de operaciones, descontar impuestos o enredar gente. Incluso creo que han habido fines políticos, enredar a la mayor cantidad posible de gente, porque eso implica o genera algún tipo de control directo o indirecto.
Han habido toda clase de situaciones y yo creo que hay que discriminarlas una por una. Lo peor que podríamos hacer, y que lamentablemente están haciendo muchos, es de soltar las hormonas y convertir esto en esa práctica que se llama botar la guagua junto con el agua sucia en la bañera. Convertir esto en una casa de bruja, pedir que se vayan todos, pedir castigos infernales para todo el mundo, sin discriminar las diferencias entre todas estas categorías muy diferentes de actores en este dramón, y finalmente generar una situación que constituye un remedio peor que la enfermedad. Yo creo que estamos viviendo el resultado, lo he dicho y lo voy a repetir hasta el final de mis días, que estamos viviendo, como ocurre en tantas situaciones parecidas en la vida de una sociedad, el resultado de una acumulación histórica de prácticas que empiezan con un grado de distorsión, se van complicando, se convierten en costumbre, en algunos casos hasta se hacen inconscientes. En algún momento se establece una norma legal, efectivamente, pero hay una inercia en esta materia, se piensa, da lo mismo, vamos a seguir haciendo estas cosas porque todo el mundo las hace y porque no hay sanción y porque vamos a pasar colados. Se genera una inercia hasta que, por supuesto, se producen estas situaciones, vienen los castigos y se reconfigura el cuadro completamente. Yo creo que para esto necesitamos cualquier cosa en Chile para enfrentar esta crisis política que tiene algunos visos de crisis institucional, cualquier cosa menos hordas linchadoras, cualquier cosa menos el váyanse todos para la casa. Necesitamos discriminar los casos uno por uno, ver en cuándo se fue un tema de negligencia, cuándo alguien mandó una boleta habiendo habido un servicio, pero la mandó a la dirección equivocada, digamos, o cuándo se mandó una boleta sin haber habido nunca ningún servicio para nadie y a sabiendas, cuándo esto se convirtió en una práctica que servía para un negocio secundario, para descontar impuestos, cuándo esto se convirtió en una maquinaria pensada para enredar a la mayor cantidad posible de políticos en una especie de complicidad tácita o expresa. Yo creo que vamos a necesitar que predomine la razón y predomine el buen juicio y que se discriminen. Esto no significa, como algunos creerán, estar tratando de tapar todo con una especie de perdonazo, nada de eso. Pero una cosa es un perdonazo y otra cosa es una ejecución masiva. Yo creo que hay que encontrar un camino inteligente, que es más o menos uno que circula entre medio de estos dos polos. Eso quería decir nada más. Fernando. Yo me voy a referir también, y quizás tenemos algún grado de diferencia con Fernando, a qué fórmula o qué método puede haber para empezar a abordar las cosas que han pasado, y después más tarde me voy a referir a dos puntitos muy breves sobre el caso de Chilevisión. En su casa me imagino que todo el país se debe estar preguntando cómo se sale de este brete tremendo que tiene bloqueado al gobierno, un poco lo que planteaba Fernando con una idea que dio al respecto y que compromete políticos, empresarios, incluso aparte de la familia presidencial. ¿Qué hacer? Aparecen creativas fórmulas de elección anticipada, por ejemplo, gente que dice que la culpa es de mala ley de financiamiento de campaña, por lo que el objetivo es que tiene que ser mejorada la ley. La desconfianza de muchos señala que hay que evitar los arreglines, pero no se dice qué se va a hacer. Yo propongo algo que ya se hizo, y se hizo bien, respetando la institucionalidad y corrigiendo fallas en la legislación. El nombre lo puede sorprender, me refiero al MOPGATE. Sí, al MOPGATE, el caso de los sobresueldos en el Ministerio de Obras Públicas durante el gobierno del presidente Lagos. A los partícipes de los arreglines les carga la fórmula del MOPGATE, y por eso no la han propuesto. Pero hay que hacer una pequeña encuesta antes. A ver, estamos tres acá. ¿Cuántas personas crees tú que fueron condenadas, Fernando, por el MOPGATE? No tengo la más mínima idea, Fernando. Tenemos un número. ¿10? 10. Sí, 10. Buen 10. número. El ministro Cruz Sí. y no sé si alguien más. La razón de por qué todos se equivocan, y probablemente sus casas también, es porque los procesados y condenados no eran personas muy conocidas públicamente. Eran decanos de universidades, profesionales del MOP, empresarios de nombres no muy rutilantes, que fueron parte de triangulaciones de dinero para pagar esos sobresueldos. Pero en total, la jueza Gloria Ana Chevesich, actual ministra de la Corte Suprema, procesó y condenó a más de 130 personas, incluyendo al exministro Carlos Cruz, al ex jefe de gabinete del expresidente Ricardo Lagos, Matías de la Fuente, quien apeló y fue absuelto recién, hace muy poco, hace 10 años más tarde. El MOPGATE
cuando no había Ministerio Público, habrá que recordarse, y contando a la jueza Chevesich en ese entonces, como yo espero que también cuente el Ministerio Público hoy, con el apoyo del Consejo de Defensa del Estado, entrega una fórmula lógica. 0 impunidad con quienes resulten culpables y mejoras legislativas que se encarga el Congreso o el presidente para que a futuro no se repita el problema. Hoy, ¿cuál es la diferencia? Los nombres son más conocidos, pues. Y abarcan desde parientes de la presidenta en el caso Cabal, a ministros, parlamentarios, empresarios, ejecutivos de empresas en los casos Penta y Soquimich, además de un enorme número de colaboradores de candidatos y parientes de candidatos, por lo que los culpables de los delitos que se corroboran serán más conocidos públicamente y por lo tanto será más duro para ellos, habrá más resistencia, habrán editoriales que los intentan favorecer porque son personas conocidas, amigos, parientes, hermanos, primos, y sus condenas traerán coletazos de mayor grado en sus partidos y en la política nacional. Pero no hay que buscar muy lejos si quiere la fórmula. Mopgá te la da. 0 impunidad, que las personas que aparezcan culpables reciban la condena. Si eso es cárcel, como hay muchos de ellos que estuvieron en cárcel, cárcel. Si esos los tipos de arraigo, las medidas cautelares que correspondan, los permisos dominicales, las firmas durante años de año, que lo cumplan. Culpables con sentencia. Y acuerdos que vengan, pero que no sirvan para atrás, sino solamente de ahora en adelante. Está a la mano esta situación, no había que buscar muy lejos. 2 cosas quería decir sobre la situación de Chilevisión. Una, como se hizo conocido, la semana pasada Jaime de Aguirre, no esta semana, la semana pasada tomó como abogado a Juan Pablo Hermosilla. Yo trabajo directamente con Juan Pablo Hermosilla, por lo tanto soy parte del equipo de defensa de Jaime de Aguirre y yo aquí ustedes me han visto miles de veces criticar a las personas que cuando tienen conflictos de intereses no se inhabilitan y por lo tanto desde el punto de vista de lo que ustedes van a escuchar de mí respecto al caso de Jaime de Aguirre va a ser 0 porque estoy inhabilitado porque tengo un conflicto de interés. Y en segundo lugar, hay una cosa sí que me molestó porque no tengo conflicto de interés con eso porque pasó cuando Jaime de Aguirre no era nuestro cliente y yo no tengo nada que ver desde el punto de vista legal con Chilevisión en la época en que esto ocurrió, el 2008-2009. Ciper Chile y Daniel Matamala participaron en un artículo donde se da cuenta de que este canal, Chilevisión, como canal, como empresa, dio aportes políticos para la campaña durante el 2008 y 2009. Quiero aquí aclarar una cosa de partida. El dueño de una empresa, sea cualquier tipo de empresa, incluso medio de comunicación, puede hacer con su plata lo que se le venga en gana. Se la ganó y puede distribuirla a lo que le venga en gana, incluyendo participación legal en campañas políticas, como fue el caso de Chilevisión. Hay una cosa sí que me parece que podría haberse hecho mucho mejor y que reviste caracteres, a mi modo de ver, de un descuido imperdonable. Este canal tiene departamento de prensa, que tiene regímenes bien estrictos en términos de pluralidad, en términos de objetividad, en términos de imparcialidad. Me parece que lo mínimo, sin por eso decir que el dueño del canal puede hacer con su plata lo que quiera, si es que eso es legal, me parece a mí que era lo mínimo avisarle al departamento de prensa a quienes se le aportaba. Puede aportarle a cualquiera, podría haberse aportado él mismo en su campaña. Pero lo mínimo necesario, me imagino, es hacer como se hace en otros países. Cuando un medio de comunicación en los países donde se puede endosan a un candidato, dicen yo, como dueño de este canal, en las páginas editoriales, endoso a este candidato, lo avisa públicamente para que usted, señor, señora, que esa audiencia de Chilevisión sepa si es que acaso, al dar a conocer esa noticia, cambia en algo la particular cobertura de esos candidatos que han sido favorecidos con los dineros de Chilevisión durante el transcurso de la campaña. Es lo mínimo que usted merece, me parece a mí que eso no se hizo y creo que es algo que debiéramos pedirle disculpas y creo que desde ese punto de vista fue un error imperdonable por parte del dueño del canal. Vamos a hacer una pausa. Estará a la vuelta con nosotros el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. No estoy perdido, yo sé que ya terminó su periodo, que vuelve a vivir a Chile, pero todavía es en rigor y va a estar aquí sentado en la mesa a la vuelta de este hostel. Vamos a